Bienvenidos a un nuevo programa por la 107.3 Radio Chegoyen de Talcahuano. Bueno, en esta oportunidad tenemos a dos invitadas en nuestro nuevo programa Valor del Mes para el mes de mayo, que nos toca hoy día el valor del trabajo. Bueno, partir saludando a nuestra orientadora de prebásica y básica, Paulina Garrido. Bienvenida. Hola, Alex, muchas gracias. Y a nuestra alumna Josefa Chavarría, que se encuentra presente. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, el día de hoy, el valor del trabajo. Importante valor para este mes y en todas las actividades que se han hecho y que se seguirán haciendo durante todo el mes. Bueno, partir con la primera interrogante. ¿Qué es el trabajo? Bueno, Alex, como tú muy bien decías, este mes es el valor del trabajo y para poder empezar a hablar sobre este valor, lo primero que tenemos que dejar en claro es la importancia que reviste este valor, sobre todo desde una mirada humanista laica. Porque cuando nosotros hablamos de trabajo, no hablamos solo de una mera acción humana, sino que hablamos también de un valor que permite desarrollar otros valores asociados, como por ejemplo la laboriosidad, como por ejemplo la puntualidad, la empatía, el disfrute o el gozo, por ejemplo, de la tarea bien hecha. Entonces, si esto nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de qué es lo que reviste este valor, reviste muchas acciones que tienen que ver con la conformación de la persona en sí. Y desde allí, ¿no es cierto?, que permite, además de eso, desarrollar las potencialidades de las personas. Cuando esto sucede, entonces es que nosotros empezamos a hacer un aporte a nuestra sociedad y a nuestro medio inmediato. Entonces, el valor del trabajo, la verdad es que tiene un realce bastante importante respecto de lo que tiene que ver, como les decía, con el desarrollo de las potencialidades de las personas en sí. Ahora, cuando nosotros hablamos del valor del trabajo, la verdad es que las definiciones son bastante escuetas, ya se escapan de lo que nosotros realmente queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Por ejemplo, traigo aquí una cita de la RAE, dice, cosa o resultado de la actividad humana, pero no tiene ni un valor agregado, ¿ya? Claro. O por ejemplo dice acción o efecto de trabajar, ocupación retribuida, ¿ya? Pero no habla en ninguna de estas definiciones de esta importancia. Valor, exacto. la importancia que tiene el trabajo. Y la importancia que tiene la formación de las personas. Perfecto. Entonces, la verdad es que incluso cuando revisamos esto con los niños, en la definición, ellos les llamaba la atención, me decían, tía, pero no es solo eso, no es solo ir y trabajar por trabajar, sino que esto de verdad encarna un valor que desarrolla muchas potencialidades en las personas. Que va más allá de una acción. Exacto, es mucho más que eso. Perfecto. Bueno, esto, ¿cómo lo ven los estudiantes? Yo creo que esta pregunta va directamente a Josefa. Sí. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo nos puedes explicar desde tu punto personal y también de lo que tú ves en tus compañeros, cómo lo pueden aplicar el valor del trabajo o cómo lo ven ustedes? Que nosotros lo juntamos 1 o 2 veces en el mes a conversar del valor y a proponer actividades. Este mes propusimos hacer una charla en el auditorio que permita a nuestros compañeros saber lo que es el valor con actividades, juegos y también un concurso de dibujo para los más pequeños. O sea, ya iniciaron con actividades de este mes del valor del trabajo, ya están, ya se han realizado y las propusimos ya. Las propusieron. Los chiquillos, o sea, en realidad yo digo las propusimos porque yo estoy con ellos, pero ellos las propusieron. Perfecto. Y ahora hay que darle el curso, como se dice. Perfecto. Pero ellos las proponen en las reuniones de los encargados valóricos. Ah, ya, perfecto. Cuéntales un poquito, José, cómo son las reuniones, quiénes van, dónde se hacen. Van un niño de cada curso y la hacemos en el auditorio. Yeah. Y además el trabajo no es siempre pagado. Y el trabajo hay diferencias de sexo, o sea, hay personas que ganan menos solamente por ser mujer o otras más por ser hombre. Ah, ya. Bueno, este tema es un tema un poco delicado, que es un tema que se habla bastante, sobre todo hoy en día, donde las oportunidades laborales están escasas, la gente muchas veces
va por el lado de que por ser mujer, a eso van ustedes, que por ser mujer, como antiguamente siempre el hombre era el dueño de casa, por así decirlo, como el que ganaba más. Bueno, usted conversando esos temas, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Qué pueden decir respecto a lo que hoy en día está sucediendo? Como que, por ejemplo, antiguamente nunca se había visto una presidenta mujer, un caso, por ejemplo. Hoy en día tenemos una presidenta mujer, tenemos personas muy capacitadas en distintas labores que antes solamente se desarrollaban por el lado del hombre. Hoy en día hay labores que también las desarrollan mujeres, por ejemplo, no sé, en las micros, un taxi, antiguamente siempre eran hombres. El otro día yo vi una mujer manejando una micro, fue así como, oh, es mujer, Claro. porque lo que dices tú, pues, efectivamente esas tareas están asociadas al hombre. Bueno, el otro día, cuéntale tú, Josefa, a una de las conclusiones que llegamos. Por ejemplo, el primero, lo que decías tú, porque el trabajo No siempre es pagado. no siempre es pagado, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando nosotros hablamos del valor del trabajo, tenemos que otorgarle, ¿no es cierto?, este valor a actividades como, por ejemplo, a las actividades que tienen nuestras madres. Claro. Y que nadie las remunera, ¿no es cierto? Y que están en la casa y que también es un trabajo. Nosotros llegamos a esa conclusión, ¿no es cierto, José? Sí. De hecho, lo que me llama la atención es que la misma RAE dice un significado como un trabajo remunerado. O sea, Claro, si nos retribuido ponemos- siempre. retribuido. O sea, si nos ponemos a pensar bien, la RAE siempre, lo correcto se supone que uno va a la RAE cuando quiere buscar el significado de algo. Y bueno, también está, todos los años se agregan palabras nuevas o hay cambios de significado. Pero no está la finura, ¿no es cierto?, de Exacto. este tipo de definiciones De que son tan detalles. importantes, claro. Claro. Otra de las conclusiones a las que llegamos con los chiquillos también ese día fue el tema de que habían diferencias de género. Ese día nosotros vimos, ¿te acuerdas, José? Un reportaje Sí, del Mega. Del Mega, donde habían a dos niños se les pedía hacer tarea. Entonces, después de que terminaban, que eran echar unas pelotitas en unos cestos, les daban un frasco con galletas. Ah, ya. Entonces hacían el experimento, ¿no es cierto?, de que a las niñas les entregaban menos. Ya. Y bueno, los niños naturalmente decían que era injusto que las niñas recibieran menos. Entonces hablábamos de eso y los chicos planteaban en esta reunión de los encargados valóricos que tuvimos la primera semana de mayo, que a ellos les parecía que no correspondía, que hoy día los tiempos en los que nosotros estamos viviendo no debiesen pasar ese tipo de cosas, pero sí también reflexionábamos que siguen sucediendo. Exacto. Bueno, eso va muy de la mano con lo que los padres enseñan desde la casa. Así es. La primera escuela, como se le llama. Antiguamente los niños cuando les mostraban estos videos, estas cosas, yo creo que muchas veces no les llamaba mucho la atención, o sea, no veían la injusticia dentro de esto, o la diferencia. Había muchas conductas normalizadas. Muchas normalizadas a comparación a cómo está hoy en día, con el tema acá en el colegio, la inclusión, todos estos temas que acá en el colegio se desarrollen. Bueno, es un factor importante que también se debe tener presente. Bueno, pasando a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo los papás deben enseñar o pueden enseñar este valor a sus hijos? Bueno, como en todo orden de cosas no hay una receta mágica, pero sí se pueden dar algunas directrices desde el punto de vista de orientación, ¿no es cierto? Cómo nosotros como educadores podemos de alguna manera darle algunos tips a nuestros padres que desde pequeños vayan enseñando a los niños en este valor del trabajo. Y cuando nosotros pensamos así como ya, en lo práctico, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos para poder traspasarle, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con el trabajo? Y lo primero que a mí se me viene a la cabeza en este caso es poder enseñarle a los niños la importancia que tiene el esmero de las tareas. ¿Ya? Cómo yo tengo que esforzarme o esmerarme para que las tareas queden bien hechas. ¿Ya? Y cuando me refiero a tareas, me refiero a todo tipo de tareas, no solo las tareas que envían desde el colegio, Claro. ¿no es cierto? Entonces, uno de los primeros aprendizajes que nosotros tenemos tiene que ver con el aprendizaje por modelaje, que finalmente tiene que ver con imitar.
Cuando yo veo que mis padres trabajan, cuando yo veo que mis padres se esfuerzan, ¿no es cierto? Entonces después esto se vuelve una acción normal dentro de mi cotidianidad. Y desde allí, ¿no es cierto?, que el valor del trabajo adquiere, ¿no es cierto?, una adquisición aprendida, primero por imitación, pero también por una normalidad. ¿Ya? Eso es una de las cosas. Esto de imitación igual se abarca muchos valores también, no solamente Todo. el tema del trabajo, yo creo que abarca todos los valores. Absolutamente todo. Porque al final los niños siempre siguen o observan en el ambiente en el que están y ellos hacen lo mismo. Todo. No solamente en el trabajo. Ese aprendizaje por modelaje o por imitación es tan importante, Alex. Muchas veces nosotros como padres no estamos conscientes de la relevancia que tiene ese aprendizaje, pero en pequeñas cosas uno los puede ir viendo y después no sería a través de los años tan extraño que nuestros hijos fueran iguales a nosotros. De repente son detalles que hay papás que no los ven, pero exacto. después se preguntan por qué mi hijo reacciona de tal forma o hizo tal cosa. Por eso hay que cuidar mucho el tema del modelaje y de las conductas dentro de la vida familiar, porque los niños absorben absolutamente todo. Lo otro también, que cuando hablamos de cómo poder enseñarles el trabajo, por ejemplo, delegarle actividades sencillas, ¿ya? Hijo, ayúdame a retirar la mesa. Y que acarree, por ejemplo, no sé, el café, el té, las cosas hasta la cocina solamente. Y en ese instante, ¿no es cierto?, cuando ocurren esos pequeños momentos de trabajo, darles un realce importante. ¿Para qué? Para que ellos sientan el gozo y el disfrute, ¿no es cierto?, de la actividad hecha. Que no sea como una obligación o algo... sino que sea solo por el deber de... normalizarlo, o sea, que sea algo como normal. Exacto, algo... y además de eso, de sentir la gratificación, de que yo estoy haciendo algo y está bien. ¿Ya? Claro. Nunca minimizar, y por ejemplo, yo de repente... Que no sea como un castigo. ¿Y qué si solo hace su cama? Claro. Solo hace su cama. Claro. ¿Ya? Entonces, desde ahí inmediatamente estamos minimizando los esfuerzos porque quizás solo puedo hacer su cama y con lo que está haciendo está bien. De ahí que termine o que avance a otro escalón, pero primero tengo que afirmar, exacto, el que ya tengo. Perfecto. Lo otro también, ¿no es cierto?, es entender que a través de estas pequeñas acciones que tienen que ver con delegarle acciones muy pequeñas a los niños, que lo podemos hacer desde que tienen 2 años y medio. Por ejemplo, ordena tus juguetes. ¿Ya? Yo voy a ordenar contigo. Y eso es súper importante porque muchas veces los papás dicen, pero es que yo no sé por qué no hace sus tareas. ¿Y usted se sienta con él o con ella a hacer sus tareas? No, porque él lo tiene que hacer solo. No. Eso pero es un error. si no le han enseñado. Exacto. No, claro. Entonces, desde allí que la compañía de los padres, ¿no es cierto?, que son nuestros primeros educadores y que tienen la labor titánica de educarnos y de criarnos. Fundamental. Es que tiene que haber un acompañamiento, ¿no es cierto? Este acompañamiento, el enseñar con el ejemplo y además de eso valorar estos pequeños esfuerzos que los niños hacen y desde allí, ¿no es cierto?, se van a generar otro tipo de valores asociados al trabajo, como por ejemplo el optimismo. Claro. Porque yo sé que voy a ir a hacer algo que también me van a gratificar, me van a retribuir verbalmente, ¿no es cierto? Entonces hay varios tips, pero lo fundamental es entender que el valor del trabajo, ¿no es cierto?, se puede enseñar a través de pequeñas cositas en casa, a través de un modelaje que el principal aprendizaje de lo humano y con el refuerzo que se está haciendo acá en el colegio, además. Exacto. Bueno, Josefa, respecto a todas estas conclusiones que hemos sacado, en tu caso, por ejemplo, en tu caso particular, ¿qué opinas tú con tus padres, por ejemplo, en tu casa? ¿Realizas estas acciones o te ha pasado alguna situación parecida? O sea, yo siempre tengo que hacer mi cama, le tengo que ayudar a mi mamá, porque mi mamá está trabajando. ¿Ya? Y yo llego antes al colegio, entonces le tengo que traer, dejar la once lista, un ejemplo, con cosas básicas. Ya, y esto tú no lo tomas como una tarea obligatoria, sino que algo casi que hasta placentero, o sea, como por querer ayudar a tu mamá. Sí. Algo así. Ah, perfecto. Es parte del sistema familiar. Sí. Ella trabaja, la Josefa ayuda si llega antes. Claro. Y por ejemplo, esto en tus compañeros, tú como participas dentro de los encargados valóricos, en las reuniones,
Esto tú lo transmites a tus compañeros igual, lo tratas de como de explicar, porque obviamente no todos somos iguales, o sea, quizás algún compañero no tenga en su casa la misma facilidad de, por ejemplo, ya anda a hacer tu cama, quizás un poco más rebelde, que es lo que por acá en el colegio se trata de enseñar, pues de inculcar de que estos valores, la idea es que los apliquen no solamente dentro de la sala, sino que también lo apliquen en su vida diaria y afuera. O sea, en sus casas, por ejemplo, con sus amigos, con su familia. ¿Qué opinas al respecto? O sea que todos tenemos que trabajar porque tus papás van a trabajar o si tu mamá se queda en la casa, igualmente la tienes que ayudar. No solamente porque ella va a estar todo el día en la casa, te tienes que llegar a sentar en el sillón. Perfecto. ¿Y cómo lo ves tú con tus compañeros? ¿Tú ves que tus compañeros, por ejemplo, tienen este valor integrado o cuesta? Falta todavía. O sea, todavía falta porque todavía somos chicos y tenemos que aprender más. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por tu asistencia, Josefa, Paulina, como siempre. No, de nada. Esperamos hayan quedado muy claros con el valor del trabajo. Bueno, partir por el hecho de que quedamos con la primera conclusión de que no era algo retribuible. ¿Ven? Con todas estas conclusiones, lo que acabamos de explicar, todo el trabajo parte desde la casa. Así que los invitamos a que continúen por la 107.3, una radio humanista y laica por la libre expresión de las ideas.